Terminamos el modo sudamericano y nos metemos en modo mundial. ¿Y ahora qué tiene que hacer Diego Placente de acá en más para seguir mejorando a esta selección argentina de cara a lo que va a ser la cita del próximo 27 de septiembre? Tiene un gran problema el entrenador de la selección, que nunca había tenido una selección sub-20. Ese problema es que hay un mercado de pases de fin de temporada antes del Mundial. El Mundial es en septiembre, el mercado comienza el 1 de julio y se extiende hasta el último día del mes de agosto, y es el mercado más fuerte en el fútbol europeo. Eso puede hacer que su selección sub-20, la que él piensa, la que él sueña, se vea afectada, y varios jugadores del fútbol argentino, donde es obligatorio la cesión de jugadores para con nuestra selección, emigren a Europa y ya no tengan ese permiso para participar de la competencia. Sin ir más lejos, agarramos la lista, la prelista que tenía Diego Placente entrenando en el predio de Ezeiza de cara al sudamericano, y estaba Aaron Anselmino, que finalmente se lo termina repatriando el Chelsea, repescando el Chelsea antes de lo previsto. La idea era que se quede hasta junio en Boca. El Chelsea pagó 1 millón de euros y se lo llevó en enero. No tuvo el permiso para retornar a nuestro país y seguir con la preparación de cara al sudamericano. Distinta suerte corrió Julio Soler, el lateral izquierdo que ya había tenido convocatoria de urgencia a la selección argentina mayor. Fue vendido al Bournemouth, viajó a Inglaterra, entrenó media semana, jugó un partido y retornó para seguir con la preparación hacia el sudamericano sub-20. Cada caso es muy particular, pero sabemos que Diego Placente ya a partir del mes de mayo tiene que empezar con una gira larga por el continente europeo. Vamos a repasar aquellos nombres que están en Europa y que tiene que por lo menos ir a consultar Diego Placente con las instituciones si tiene intenciones de tenerlo en la órbita de cara al Mundial Sub-20. Empezamos con el que acabamos de nombrar, Aaron Anselmino. Juega en el Chelsea, o por lo menos se espera que juegue en el Chelsea. Cuando estoy grabando este video fue solamente un partido al banco de suplentes por FA Cup y ni siquiera firmó planilla por Premier. Quizás en el mes de junio cambie un poquito la situación de él. Si decide quedárselo el Chelsea como un segundo o tercer suplente, quizás aparezcan opciones para que esté con la selección argentina sub-20. Si la idea de la entidad inglesa es cederlo a préstamo a otro club, eso se desvanece, porque el club receptor del jugador lo va a tener solo una temporada y no te lo va a prestar 30 días para que juegue con otra camiseta. El segundo caso es uno que ya forma parte de la selección argentina mayor, y es Valentín Carboni. Es categoría 2005 y no lo vimos durante este sub-20 porque jugando para la selección argentina mayor en octubre se rompió los ligamentos en el último entrenamiento de aquella fecha FIFA. Eso hace que hasta el mes de junio no tenga participación. De hecho, él había firmado con el Marsella para ir a préstamo toda la temporada, y esto hizo que se interrumpa ese préstamo y ya vuelva al Inter para continuar con la recuperación, porque se sabe que no va a llegar a jugar en esta temporada 2024-2025. Se supone que en julio estará a disposición. Quizás el hecho de la falta de fútbol de Valentín Carboni tras la lesión le abra alguna posibilidad de estar en la sub-20, pero lo pongo dentro de los muy difíciles. Gianluca Prestiani juega en el Benfica. Alterna, podemos decir, entre el Benfica y el Benfica B. Cuando no tiene participación en el Benfica, baja al Benfica B a jugar. Y se iba a ir a préstamo en el último mercado de pases, en el de junio, se iba a ir a préstamo a otro equipo. Hizo una pretemporada tan buena que no solo se quedó, sino que tuvo minutos. Hoy le cuesta robar algunos minutitos, pero es tenido en cuenta en el Benfica. Al no ser titular y no ser un jugador, un segundo cambio, quizás eso le abra la puerta para que tenga alguna participación en el próximo Mundial de la categoría. Pero como decíamos, todo esto cambia si tiene alguna salida en el mercado de pases del mes de julio. Sigo en Portugal y me quedo con Tomás Pérez. Hace poquito fue vendido desde Newell's al club portugués. Llega en un momento donde el Porto tiene la necesidad de cubrir la ausencia de Nico González, el que se fue al Manchester City, no el de la selección argentina, el ex Barça, y él puede meterse ahí. Recién llega, así que vamos a ver si tiene alguna participación durante lo que queda de temporada. Si no están tenido en cuenta, quizás aparezca un permiso para que esté con la selección argentina.
Dicho esto, no estuvo en la prelista de Diego Placente de cara al sudamericano. Me voy a Madrid, ahí está Jero Espina, exjugador de Estudiantes de La Plata, hace 2 temporadas más o menos que está en el Atlético de Madrid. Es un jugador que ya integra el plantel de primera en algunas ocasiones, sobre todo en partidos de Champions League. Tuvo una lesión que eso impidió que esté en el sudamericano. Placente se había comunicado con la gente del Atlético de Madrid y ya parecía abrochado su permiso, pero esta lesión imposibilitó que el central esté con la selección argentina en el Sudamericano Sub-20. Había estado en un par de convocatorias previas, finalmente ahora no pudo ser parte del Sudamericano, y en septiembre, al no jugarse nada, el Atlético Madrid B en esas fechas, puede que aparezca algún permiso, porque cuando se jugaban los mundiales, sobre el final del mes de mayo, siempre estaba en la definición de los torneos, sobre todo de segunda y tercera categoría en el fútbol español, y eso podía caer la convocatoria, como le pasó a Nico Paz en el año 2023. Y cierro con Alejo Zarco, hoy jugador del Leverkusen, todavía no lo vimos jugar, pero viene de hacer las cosas muy bien en Vélez. El hecho de no renovar con Vélez a mitad de año hizo que lo cuelguen en Vélez y estuvo a medio año sin jugar hasta que se fue libre al Bayer Leverkusen. Hay que ver cómo va a ser el futuro de Alejo Zarco, pero es un chico muy interesante. La lesión de Ruberto, que lo más probable es que no llegue al Mundial Sub-20, abre posibilidades para diferentes números 9 y si encuentra continuidad Alejo Zarco en estos meses puede ser una opción interesante. Ese es el abanico a simple vista que hay en Europa. Es a los lugares que ya sabe Diego Placente que tiene que ir a por lo menos ver cómo está la situación. Después tenés algunos del fútbol argentino que estuvieron en la prelista, caso Aquino, caso Santi López, caso Heredia, algunos jugadores que quedaron en el camino y que finalmente no formaron parte, Lautaro Millán, no formaron parte del Sudamericano Sub-20, que hay que mantenerlos en órbita. Y hay algunos que no estuvieron ni en la prelista y que hoy se habla de ellos. Pienso en Silvetti, pienso en Rey Domenech, pienso en Montoro de Vélez, chicos que no estuvieron en la prelista de Placente, que tuvieron alguna participación incluso con Mascherano, como le pasó a Tomás Pérez, y que ahora ya con la clasificación consumada y con mucho más tiempo de trabajo para Diego Placente pueden aparecer en órbita. Sería lo lógico que lo próximo que haga Diego Placente, ya sea en marzo, en abril o en los meses siguientes, es en alguna convocatoria tratar de convocar los europibes que tengan el permiso, sino meter esos nombres dentro de la lista de la mayor y ahí no pueden impedir la convocatoria. Lo hizo la selección argentina hace un par de años. Lo que hizo Scaloni fue meter varios sub-20 que los traía para entrenar con Javier Mascherano. Bueno, si no está el permiso para la sub-20, lo metes en la lista de la mayor y se terminó. Y también seguir reforzando el colchón de jugadores del fútbol argentino. La cercanía de ese mercado de pases tan bendito puede ser que haga que la lista que tenés, la selección que estás soñando, se vea muy afectada. No solamente por el jugador que está en Europa y no tiene el permiso, sino por el que sea vendido en el mercado de julio y agosto. Así que tenés que tener por lo menos 3-4 jugadores testeados por puesto para evitar sorpresas en el mes de septiembre. Y ahora me voy a meter con dos casos muy puntuales. Estuvieron en el Sudamericano Sub-20, fueron titulares ambos y lo más probable es que no estén en el Mundial. Hablo de Julio Soler y hablo del Diablito Echeverri. Julio Soler ya juega en Premier League o va a empezar a jugar cuando vuelva ahora del Sudamericano en el Bournemouth. Había jugado un partido por FA Cup antes de retomar la preparación en la selección argentina pensando justamente en esta cita y ahora vuelve a Inglaterra. Se encuentra con que va a ser el lateral izquierdo suplente del Bournemouth. El titular es un húngaro que juega bárbaro, que lo más probable es que se vaya del Bournemouth y quedaría él. Es muy difícil que te sean un jugador de Premier para jugar un Sudamericano Sub-20 que no es obligatorio. Y el caso del Diablito Echeverri, también esta semana se suma al Manchester City. Imaginamos que es una llegada en la que va a tener un tiempo determinado para adaptarse. Esperemos que en esa adaptación y en eso de aprender e incorporar la manera de jugar de Pep Guardiola pueda tener algún minutito en cancha. Pero después del mercado de junio, de una pretemporada, imaginamos con el Manchester City, va a definirse su futuro.
si es quedarse en el Manchester City o es salir a préstamo. Lo más probable es que salga a préstamo, y al irse a un club que no es propietario del jugador y que solamente lo va a tener por una temporada, es casi imposible que tenga un permiso para estar un mes fuera de ese club, que lo va a tener solamente por un tiempo reducido. Lo veo muy difícil, tanto a uno como otro, de cara a lo que va a ser el próximo Mundial Sub-20. No quiero pinchar el globo, pero la realidad es esa. Se complica que dos de las figuras de esta Sub-20 estén en el Mundial. Haremos el aguante a la Sub-20 como siempre, contentos con la clasificación. Hay que festejar que clasificamos a un Mundial. No lo habíamos hecho en el Sudamericano pasado, así que tenemos que estar contentos y hacer el aguante a este grupo de Diego Placente a lo largo de los próximos meses. Muy agradecido con todos ustedes. Si les interesa este material, si les gusta charlar y compartir información de la selección argentina, este puede ser un buen espacio. Les mando un abrazo grande y sepan que en este lugar hablamos siempre de selección argentina. Muchas gracias.